Bueno, bienvenido a esta clase de Mentalidad in Focus. Estamos en un proceso tremendo, lleno de cambios, ¿no? Y hoy les quiero hablar, sin mucho rodeo, de algo bastante interesante que se llama el proceso que nadie aplaude. ¿Qué es lo que pasa con el proceso que nadie aplaude? Primero que te quiero decir que este es el tercer capítulo de mi libro Mentalidad antes que talento. ¿Ok? Estoy aprovechando de desarrollar algunos cortos de esto para reforzar pues el estudio que estoy haciendo y también para internalizar realmente este mensaje para poder llevarlo conmigo durante toda la vida y quiero compartirlo con ustedes porque sé que esto también es parte importante del crecimiento y a veces no nos tomamos el tiempo de buscar este conocimiento. Entonces yo quiero ser un mediador dentro de todo eso. ¿Okay? Creo que el éxito no es un tema de talento, yo creo que más bien es la capacidad que tenemos de sostener los procesos cuando los resultados no son visibles. Y por eso este capítulo se llama El proceso que nadie aplauda y quiero que nadie aplaude y quiero que ustedes también se vayan como llenando de esto para que comiencen a identificar algunas cosas en su vida porque yo estoy súper seguro de que esto les va a servir, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero hablarles es de un estudio que estoy haciendo súper interesante sobre el tema del podcast. ¿Ok? Ustedes saben que quiero ponerlos dentro de contexto de dónde nace este tema tan interesante y tiene que ver con un proyecto que nosotros hicimos de un podcast muy poderoso, con una inversión impresionante no solamente en producción, sino en invitados, en logística. Y bueno, los que tienen conmigo tiempo se acordarán de cuál es este podcast. Y para los que no, les voy a contar el proyecto más o menos como es. Es unos jóvenes empresarios que ellos quisieron llevar su lifestyle a las redes sociales a través de un podcast con invitados de altísimo nivel, ¿no? Estos muchachos ya son millonarios, sinceramente yo creo que ellos no necesitan como que tener una publicidad para ofrecer o vender su servicio, sino que por el contrario ellos estaban buscando como que elevar el estatus, ¿sabes? Como que ya tienes mucho y ahora quieres que te reconozcan por eso que tienes. Y basado en eso, ellos crearon un podcast en el que nosotros estuvimos trabajando. Ellos contrataron a Infocus para ayudarles con toda esa producción y así fue. Fue maravilloso porque tuvimos la oportunidad de viajar con ellos a varios lugares y conocer personas muy importantes. Entre ellas conocimos a Daniel G. O sea, todo esto que les voy a mencionar son coaches súper famosos. Eh, de ventas y de mentalidad y de marketing acá en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, conocimos a Daniel G, conocimos a Andy Elliott, conocimos al mismo Gary Vee, que son personas súper famosas en las redes sociales, personas que tienen una trayectoria importantísima como coach y a través de ello pudimos conocer a estas personas. Imagínense que, por ejemplo, dentro de la producción de este video, de este podcast, nos fuimos, por ejemplo, a Hollywood, en California. Alquilamos, no sé si ustedes han escuchado hablar de algo que se llama Beverly Hills, que son como, no sé, como la parte más high de Hollywood y ellos alquilaron una casa donde nosotros estuvimos y estuvimos grabando podcast y llevamos invitados y estuvimos con artistas, o sea, fue sinceramente espectacular. O sea, para decirles que esto se llama el podcast de los $15,000, pero es solamente la producción de un capítulo, sin contar con el viaje, lo que se alquiló, todo eso. De hecho, también fuimos a Miami, donde estuvimos grabando y en Miami se alquiló una G-Wagon, que es la camioneta esa súper famosa de la Mercedes-Benz, y ellos también tuvieron un Ferrari y estuvimos grabando con el Ferrari. O sea, imagínense alquilar un Ferrari y una G-Wagon solamente para crear contenido, ¿no? Como para que ustedes tengan una idea del nivel de producción que nosotros hicimos en ese momento. Pero no vengo a decirte que fue todo maravilloso porque ellos tenían toda esa cantidad de dinero, se lograron muchísimas cosas, sino vengo a hablarte precisamente del tema, ¿no? Del tema de esto que vamos a conversar hoy y regreso un poquito aquí para recordártelo porque quiero que lo anotes en tu cuaderno de mentalidad. El proceso que nadie aplaude. Para que te acuerdes de este ejemplo que te estoy haciendo. Entonces, este podcast fue sensacional porque nos permitió conocer muchísima gente, los invitados eran increíbles, o sea, todo lo que se movía, ser parte de esa producción. Tuve la responsabilidad de ser director
de esos capítulos, ¿no? Y todo era una introducción, o sea, fue un trabajo de alto nivel espectacular que guardo en mis recuerdos con muchísimo cariño y con muchísimo agradecimiento por todo lo que aprendí. Pero ¿qué es lo que pasa? El podcast se publicó, se hicieron todas esas inversiones, los muchachos, como te repito, no necesitaban dinero, no necesitaban clientes del podcast, pero ellos querían reconocimiento, querían alcance, viralización, fama, y eso era algo que no llegó en el momento. O sea, nosotros publicábamos los videos y sí lo veían las personas, pero no era nada que fuese acorde a lo que en ese momento pensaban ellos por el tema de la inversión que estaban haciendo. ¿Ok? Entonces, eso es súper interesante porque reviendo todo esto y estudiando un poco, estuve en una página. Esa página yo les voy a mandar el link en el grupo, se las voy a dejar aquí en la descripción de este video también. Es una página que te permite entender las estadísticas de los podcasts. Se llama Podcast Statistic en inglés, ¿ok? .com. Y yo estuve viendo algunas informaciones súper interesantes sobre el tema de los podcasts. Y no te preocupes que no estoy divagando, ya tú vas a entender el sentido que todo esto tiene. Y fíjate que esta estadística me llama mucho la atención porque desde hace años se ha determinado que el 90% de los podcasts no llega a su tercer capítulo. ¿Ok? ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? El 90% de los podcasts no llega a su tercer capítulo. Entonces, si tú analizas un poquito las estadísticas, déjame ver si te la puedo mostrar aquí un segundito. A ver, mira, esta es la página, ¿ves? Esta que está aquí. Déjame verla aquí. Ajá, esta es la página con las estadísticas, ¿no? Podcast Statistics del 2026, porque no me gusta hablar como por hablar, ¿no? Y ellos dicen, fíjate qué interesante esto que está acá, que para enero del 2026 hay 4.58 millones de podcasts publicados. ¿Tú sabes lo que son 4.58 millones de podcasts? ¿Ok? Vamos a ponerle 4.5 millones de podcasts hay registrados en el mundo, ¿no? Para enero del 2026. ¿Y tú sabes cuántas personas consumen podcast? Para la misma fecha, 584 millones de personas consumen podcast. Por aquí más adelante vas a ver estadística de dinero, tal. Pero yo voy a lo que nos interesa. Fíjate que las personas están gastando aproximadamente 7 horas a la semana consumiendo podcast. Esos son números interesantísimos para todo lo que nosotros hacemos porque eso nos permite a nosotros ofrecer el servicio, entender si es importante para nosotros o no. Otro dato importante que quizás no tiene que ver directamente con lo que les quiero explicar, pero que es curioso, es que estos podcasts tienen una duración entre 20 y 40 minutos. Ese es el tiempo de la mayoría de estos podcasts. Y la frecuencia que más predomina es la frecuencia de 8 a 14 días. O sea, un podcast semanal, un capítulo semanal, ni más ni menos. Eso para que más o menos ustedes entiendan, si alguien te llega a preguntar, ¿y cuánto más o menos debe durar un podcast? Entre 20 y 40 minutos. ¿Y cuál es la frecuencia que debe tener en promedio? Uno a la semana, ¿ok? Eso les sirve a ustedes como productores, como creadores de contenido, como empresarios. Entonces, te muestro todo esto de esta manera para que tengas información general, ¿no? Otro dato interesantísimo es que la plataforma, déjame ver si lo consigo por acá. Mira, aquí lo tengo. La plataforma donde más se consume podcast es YouTube. Y eso muchas personas no lo saben ni lo creen. Creen que las personas escuchan los podcasts, pero en realidad las personas miran los podcasts. Lo que quiere decir que un video podcast es preferido antes que un podcast por las personas porque es más entretenido. Y otra cosa, esto también indica que el formato del podcast más exitoso sigue siendo horizontal porque las personas al ver YouTube, ustedes saben que YouTube es la plataforma que se ve en el televisor. Correcto, hasta aquí nosotros todos estamos en la misma página. Aquí van a conseguir un montón de datos para los curiosos como yo, para las personas que les gustan las estadísticas, pueden venir y revisar porque esto está espectacular. ¿Dónde es el país que más consumen? Imagínense que el país, porque conseguí unos datos súper curiosos. Déjame ver si consigo uno por acá. El país que más está creando podcast, creo que, ya les voy a decir, a ver si lo consigo aquí, porque me pareció súper curioso. Bueno, el iPhone le gana
a todas las otras marcas de teléfono en cuanto a uso y consumo, pero hay un dato por acá que me encantó, que es el del país que más está creando podcast, ¿no? Después se los voy a pasar. Ajá. Este me gustó muchísimo también. El tema más exitoso de podcast en el mundo, el número uno es la comedia. Sí, la comedia es el podcast más visto en el mundo. Le sigue Sociedad y Cultura, Estilo de Vida y Salud, historias de policías, de crimen y de último educacional. Pero de los educativos es el 7%, mientras que los de humor es el 30%. Estos datos ustedes tienen que tenerlo súper claro porque eso te da muchas ideas de lo que tú tienes que hacer. No consigo el del país y no los quiero hacer perder tiempo, pero era algo así como un país en África estaba siendo el país que estaba creando más contenido y Estados Unidos estaba hasta por aquí. Aquí está, mira. El país que está creando más podcasts es Sudáfrica con 68% y Estados Unidos está con 39% por debajo de España y de Brasil. Entonces, todos estos datos ustedes tienen que entenderlo para poder pues sacarle provecho cuando quieran ofrecer los servicios de alguna manera, ¿ok? Entonces, ahora que vimos eso, nosotros con ese promedio de datos podemos sacar un número rapidito aquí para no complicarnos de aproximadamente 490,000 podcasts trimestrales. Cada 3 meses se crean 490,000 podcasts, casi medio millón de podcasts nuevos. Ahora, dividamos ese número entre 3, nos va a dar más o menos 130,000 por mes, ¿correcto? Si fuésemos a sacar el cálculo por mes. Vamos a redondearlo, muchachos. 100,000 podcasts por mes. Pero ¿qué pasa? Si sacamos el promedio de que un podcast, el 90%, o sea, de los 100,000, 90,000 no van a tener más de 3 capítulos, quiere decir que al mes, si sale un capítulo semanal, quiere decir que al mes de los 100,000 nuevos podcasts, al mes van a quedar solamente 10,000. Y de estos 10,000, el 85% va a desaparecer antes del capítulo 20. Lo que quiere decir que en el mundo, después de 5 meses, solamente van a quedar, qué sé yo, 5,000, 4,000 podcasts. Entonces, ¿qué les estoy diciendo yo a ustedes con esto? Depende de la mentalidad que tú tengas. Si tú dices, en el mundo hay tantos millones de podcasts que yo cree el mundo, ¿quién lo va a ver? Pero te quiero decir que por cada 500 millones de usuarios hay 5 millones de podcasts. Entonces ustedes tienen que sacar matemática de probabilidad. Y luego de eso tienes que descartar el 90% que va a desaparecer al tercer capítulo. Y luego a ese resultado le tienes que quitar el 80% otra vez, que son los que realmente van a continuar. Imagínense que los podcasts están celebrando cuando llegan a su capítulo 30. Si tienes un podcast y llegaste al capítulo 30, te puedes declarar una persona exitosa. Me explico, dentro del medio. Entonces, ¿por qué les estoy explicando yo todo esto? Porque estos muchachos, después de hacer esa inversión tan grande en producción, de tener invitados famosísimos, de hacer una cosa pues increíble, ellos decidieron que no iban a continuar porque sencillamente no les estaba dando la motivación que ellos necesitaban, ¿sabes? El reconocimiento, porque no es falta de dinero, sino falta de reconocimiento, darle la continuidad y decidieron parar. No sé si a ustedes les ha tocado que hay ese tipo de clientes que él no te dice, mira, la cosa está difícil, ¿qué crees que podamos hacer? Vamos a intentar hacer algo para final de mes, ¿qué nos podemos inventar nuevo? Sino que simplemente llega el día de pago y el cliente te dice, mira, no vamos a continuar y listo. Te deja como en el aire, sobre todo cuando tú tienes una estructura, empleados y todo eso, eso puede ser un poco complicado. Y eso fue lo que nos pasó con ese cliente. Sin avisarnos, simplemente nos dijo que no íbamos a continuar y bueno, ni modo, no hay cómo obligarlo, ¿verdad? Eso es como cuando alguien te dice, mira, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te puedo obligar, ¿qué vamos a hacer? Hay que continuar. Entonces, pero lo interesante de todo esto, porque yo me lo tomé muy personal en cuanto a los resultados, porque como siempre les he dicho, en cuanto una persona te dé resultados, nunca va a ser un gasto, sino que va a ser una inversión. Y nosotros nos preocupamos mucho en ser inversión para nuestros clientes. Creo que eso sería la frase que resume el éxito de Infocus en lo que hace, ¿no? Y
Imagínate tú que empiezo a analizar, empiezo a estudiar y me parecía que todo tenía sentido. Yo digo, o sea, estamos cumpliendo con lo que nosotros hacemos. ¿Qué está pasando? Bueno, imagínense. Ellos cerraron como al segundo mes después de hacer como pocos capítulos. A los 4 meses, cara pálida, adivina qué pasó. Oro puro fue lo que empezó a botar ese podcast. Los videos empezaron a viralizar, a viralizar, a viralizar. El podcast a crecer, a crecer, a crecer de manera automática con lo que se había hecho. Me explico, solo que cuando las personas buscaban interacción o esperaban los nuevos capítulos, no había nada porque se había abandonado el proyecto. Entonces, todo ese poder, todo ese turbo quedó en el aire sin rendir ningún tipo de frutos porque no hubo continuidad. El problema fue que luego de ese periodo y de ver los resultados, entonces, no, pero hay que retomarlo, eso no se puede perder, lo que hicimos es espectacular, o sea, lo que pasa es que en el momento, tú sabes, no sé qué, toda aquella cosa. Pero por más que tú intentes revivir un cadáver, ¿no? Es sumamente difícil. Quienes trabajamos con redes sociales y con todo esto lo sabemos. Es como quien intenta hacer crecer una cuenta a la que le compraron seguidores. Es sumamente difícil. ¿Me entiendes? A veces es mejor comenzar de cero. Y como ya existía aquella sensación de que nos dejaron en el aire sin mucha cosa, entonces nosotros preferimos pues no continuar con el mismo cariño, con el mismo profesionalismo, pero o sea, enfocar la energía en proyectos que den continuidad, ¿no? Entonces esto me hace pensar algo sumamente importante, que es la base de todo eso. ¿Cuántas veces nosotros nos rendimos porque el progreso no lo percibimos o porque no lo podemos ver? ¿Ok? Y todo esto que les estoy explicando tiene una función. No se desesperen, suelten el celular. Solamente escúchenme un ratico para lo que yo les quiero explicar. Si no comprendiste hasta ahora lo que te he querido decir es porque no me he sabido explicar. Así que voy a usar un ejemplo mucho más sencillo. ¿Quiénes han tenido un niño pequeño en su casa? ¿Quiénes han tenido un niño pequeño en su casa? Escriban yo, comenten aquí. No me levanten la mano, escriban yo. ¿Quiénes han tenido un niño pequeño en su casa? Ok, no sé si a ustedes les ha pasado. Yo he tenido mis hijos, verlos crecer ha sido una de las cosas más maravillosas que hay. Y me pasa, por ejemplo, que mi hijo ahorita, que tiene 13 años, tiene una obsesión con la altura, ¿no? Él está en esa etapa adolescente y quiere ser alto, se mide todos los días y tiene esa cuestión. Y yo sinceramente no lo veo crecer. Pero cuando veo una foto de él hace un año y lo veo ahora, me sorprende cuánto ha crecido. Carlos Raúl, mi socio, tiene su bebecito que nació desde que nosotros estamos trabajando juntos. Y ver el bebé ese periodo de que nacen hasta un año, es impresionante lo que ellos crecen por mes. Entonces, él lo ve todos los días, pero cuando tú lo ves cada mes, mes y medio, cada vez que lo ves, tú dices, mano, o sea, qué impresionante cómo crece. Entonces, esa relatividad me hace sentir o me hace pensar que nuestro cerebro normaliza las cosas para no tener que esforzarse en pensar o en analizar. Entonces nosotros no notamos ese cambio porque lo vemos día a día dentro de la rutina. Ahora me comprenden lo que les quiero decir, que tú no sientas que está creciendo, que tú no lo percibas directamente, a lo mejor no es directamente proporcional a lo que las cosas están creciendo. Y no estoy hablando solamente de un niño, estoy hablando de tus finanzas. Estoy hablando de tu mentalidad, estoy hablando de tu compromiso, de tu calidad como editor, como productor, como fotógrafo, como empresario, como jefe, como pareja, como padre, como novia, como hijo, como Terian, lo que tú quieras hacer. Pero si tú no ves el proceso que tú vas llevando poco a poco, porque al inicio todo es emocionante, pero luego mantener ese proceso es donde está la magia. ¿Cuántas veces nosotros hemos abandonado un proyecto o un proceso antes de que brinde los resultados? Qué poderoso, ¿verdad? Qué bonito. Ahí es donde viene todo esto. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por el brillo de las cosas? Nos vamos, a mitad de camino nos aburrimos. Eso no lo digo yo. ¿Ustedes saben quién dice eso? Alex Hormozi. ¿Ustedes conocen a Alex Hormozi? Alex Hormozi dice que si tú quieres tener éxito en la vida, lo único que tienes que aprender es a superar el aburrimiento. La mayoría de nosotros empieza con mucho ánimo, pero se aburre cuando ya tienen tiempo haciendo algo. Ya no quiero ser editor, ahora quiero ser pescador. No, ya no quiero ser pescador, ahora quiero ser piloto de avión. Entonces, nunca terminas de
pasar esa etapa porque tu sistema nervioso te bloquea, te lo dificulta, te hace procrastinar, te debilita, te cansa, te da sueño, te da dolor, te da fiebre porque te estás enfrentando a una situación que no sabes manejar. Y sepan lo que les voy a decir. Eso pasa incluso con el dinero, con la salud y con el amor. Estás tan bien que tu sistema nervioso entra en alarma y dice, no, esto no está bien. Aquí está pasando algo, vamos a arruinarlo para volver a nuestro estado natural. Y así es como nos metemos en un ciclo de vida que no nos lleva a ninguna parte. Entonces, creo que con esto ustedes pueden percibir que cuando ustedes ven un niño cada cierto tiempo es diferente a cuando ustedes lo ven todos los días. Ustedes pueden ver ese crecimiento e impresiona. Y eso me parece que es digno de estudio y sumamente interesante. Entonces, aquí ya viene la parte de la meditación que vamos a hacer hoy. Cuando yo termine la clase, que yo les prometí que iba a ser bien cortica porque está puntual, yo quiero que ustedes anoten esta pregunta. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Ok? Imagínate lo que te estoy explicando con respecto al proceso que nosotros no percibimos. Ese proceso, te voy a poner unos ejemplos para que tú lo lleves a tu realidad. Te voy a poner unos ejemplos. Hay procesos crueles, y me disculpan, naturales, pero crueles. Hay procesos súper positivos. A veces, vamos a suponer, eres emprendedor y cuando comienzas, nadie te compra, nadie te ayuda, nadie te impulsa, nadie confía en ti, nadie te felicita. Tú simplemente tienes que ir sobre la rueda, ¿no? De repente un día te emocionaste, ¿sabes qué? Voy a vender tajadas, voy a vender toallas. Y tú empiezas a vender con esa emoción, pero la primera semana no vende, la segunda semana no vende, la tercera semana comienza a hacerse el proceso engorroso y difícil. Imagínate este proceso, ¿no? Este ejemplo me encanta ponerlo, siempre pasa, el del gimnasio. Te inscribiste en el gimnasio y te inscribes en enero en el gimnasio. Cuando vas, no hay ni máquina disponible, están todas las máquinas llenas porque todo el mundo quiere entrar en el gimnasio. Todo el mundo en diciembre se propone, bueno, voy a comer y a beber como un loco, pero en enero voy a superar todo esto. Y en enero van. Y en febrero comienzan a ir un poquito menos. Pero en marzo está comprobado estadísticamente que ya el gimnasio vuelve a su ritmo. Ya las máquinas están desocupadas, ya son los mismos amigos que viste durante todo el año. Ahora, ¿qué pasa cuando tú entrenas con esa frecuencia, con esa constancia? Porque te inscribiste en enero, el 15 de enero ya vas a tener cuadritos, pecho, espalda, o piernotas, o nalgotas, no, ¿verdad? Tú simplemente vas a estar igualito, no va a pasar nada. Porque lo que tú haces hoy se refleja en más o menos 20 días, más o menos. Si tu cuerpo tiene un índice de grasa que te permita mostrar resultados, si no, primero tienes que bajar esa grasa. Pero ¿qué pasa cuando tú entrenas, pasan 4 o 5 meses? Tú te ves en el espejo y te gusta, ves un cambio, pero si tú pones la foto de enero y pones la foto de julio, una al lado del otro, tú vas a ver un gran cambio. ¿A quién le ha pasado eso? Entonces, no nos damos cuenta. Yo lo viví personalmente con el proceso del cabello. Yo no tenía nada de cabello. Se me cayó el cabello de genética muy joven y yo no me sentía bien con eso. Me hice el trasplante y cada vez que me salía un poquito de cabello, yo decía, soy feliz, me puedo quedar así. O sea, ya no me tengo que raspar todo el cabello, ya se me ve un poquito, soy súper feliz. Y mi esposa, no, déjatelo crecer. Que eso... No, pero es que así ya yo soy feliz. Ahí al siguiente mes ya era mucho más. No, pero ahora estoy súper mega feliz. Ahora no encuentro cómo peinarme. No sé secarme el cabello, se me cansan los brazos, no sé qué champú usar, me pica. Pero tengo tanto cabello. Pero, ¿sabes? No noto la diferencia hasta que me aparece un video grabado cuando no tenía cabello. Yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser la misma persona tan diferente? Imagínate una persona que no me haya visto, que la última vez que me vio, lo que pasa es que las redes sociales no dan ese lujo, pero que la última vez que me vio fuese cuando yo no tenía nada de cabello y de repente me lo consigue en la calle. ¿Cómo se sentiría? Me explico, a mí me pasa con mis alumnos de Jiu-Jitsu porque yo tuve que retirarme de los entrenamientos porque no podía sudarme, no podía hacer esfuerzo físico por la recuperación y me retiré casi 7 meses. Cuando volví a dar clase ya tenía cabello, ellos no sabían quién era.
O sea, tenía meses dándole clase, enseñándole, y mis propios alumnos no me reconocían. Yo le decía, tú no me vas a saludar, tú no me vas a... Y ellos, no, porque ellos sí no me veían. Y eso para mí fue chocante, fue sorprendente. ¿Qué pasa cuando tú descuidas tu apariencia? En vez de cuidarla con el gimnasio, la descuidas. Y empiezas a comer de más. ¿Cuándo te das cuenta que estás subiendo de peso? Cuando te ves en el espejo y dices, wow, estoy gordo, o cuando la ropa te empieza a quedar apretada. Cuando la correa ya no entra en el huequito que entraba, sino uno más grande. Porque no lo notas. No notas el cambio positivo o negativo porque tu cerebro se encarga de suavizar eso para que tú vivas preocupado por otras cosas que pueden ser más importantes. Entonces, cuando tú ahorras, a lo mejor no lo notas, pero en unos años vas a notar el hábito de ahorrar, no el dinero que tienes guardado, el hábito de ahorrar. Cuando tú te entrenas, no es el cambio físico, es la salud que representa el hábito de haber entrenado. Me explico, el hábito de perdonar, el hábito de respirar, el hábito de mejorar la calidad de tu vida. Esta clase no tiene como intención que te desarrolles como millonario en dinero, sino como millonario en salud, que es lo más importante. Que es lo más importante. Entonces, anoten en su cuaderno quién eres cuando nadie te está mirando. Te pregunto, ¿tienes una rutina para levantarte? ¿Te acostumbraste a terminar tus tareas? ¿Consumes algún tipo de vicio? ¿Pierdes más tiempo del que deberías, que no lo harías si alguien te estuviese viendo? Si un jefe te pone un deadline y te dice, lo quiero para mañana a mediodía, ¿lo entregas o no lo entregas? Pero ¿y cuando ese objetivo no es con un jefe, sino es que es para ti mismo? ¿Lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Esa es la ficha que tiene que caer en la máquina para que comience a funcionar. Cuando te das cuenta que eres realmente lo que eres cuando nadie te está mirando. Cuando no hay nadie en casa, reviento esa nevera y saco todo lo que está ahí o no. Cuando no puedo ir al gimnasio, hago mis flexiones y mis abdominales en casa o no. Terminé de leer el libro de hábitos atómicos que había que terminarlo para el mes de marzo o no lo terminé de hacer. Entonces tú tienes que autoanalizarte para darte cuenta si estás cumpliendo o no estás cumpliendo con tus propios objetivos, porque el problema es que los tenemos, el problema es que no los mantenemos. El problema es que no los mantenemos. Es la disciplina. Les voy a poner otro ejemplo y quiero que sean sinceros con ustedes mismos. Y esto va con los casados, con los solteros, con los jóvenes, con los asexuales, con todo el mundo. Este ejemplo que te voy a dar. Cuando tú conoces una persona que es físicamente atractiva, del sexo que a ti te gusta, ¿qué hace tu mente? Busca empatía, tu cuerpo te premia, tu ADN te premia por buscar atracción física por esa persona. Que no lo haga es otra cosa, pero tu cuerpo lo hace. Inconscientemente estamos hechos para eso y es la cosa más normal del mundo. Ahora, si tú vas como un loco o como una loca, eso ya es un problema, pero sentirlo no es problema. Ahora, sientes eso cuando conoces a la persona, pero cuando ya tienes una discusión, que ya tienes 2 meses conociendo a la persona, que ya empiezas a verle los defectos, que si le huelen los pies, que si no cocina, que si deja las cosas sucias, que si es desordenado, ¿qué pasa con aquel primer sentimiento? Bro, se desaparece. Simplemente se desaparece y tú comienzas a ver a las personas como realmente son. Me explico lo que les quiero decir. Igualito es todo lo que tú haces en tu vida. Cuando tú dices, ahora sí, cuando comienzas con esa energía. Pero es lo que viene después lo que te va a mantener. Y yo hablo porque, sinceramente, y me disculpan la falta de humildad, pero si hay algo que me caracteriza es esa constancia. Y se los puedo sacar con estadísticas a quien quiera. Para ser cinturón negro de Jiu-Jitsu brasilero tienes que entrenar obligatoriamente e ininterrumpidamente 10 años seguidos. 10 años para llegar a un cinturón negro. Es el arte marcial que demora más para llegar a un cinturón negro. Pero en esos 10 años aprendes tanto que cuando termina ya es parte de tu vida. Ya yo no puedo dejar de entrenar. Es parte de lo que yo hago. Cuando tengo 2 semanas sin ir, me siento mal. Y ya yo voy a tener 50 años. Tengo que estar con muchachitos de 20 que no se cansan. Pero, ¿sabes? Es lo que yo soy. Voy a tener 30 años de casado con la misma mujer. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas.
sin ningún tipo de perfección, pero 30 años para decirte que todos los días me enamoro de la misma mujer. Es que es tan fácil dejarse llevar por el brillo de algo temporal para luego reclamar de qué. Cuando yo esté más viejito y esa señora esté a mi lado, ¿va a valer eso más que 5,000 historias con mujeres diferentes? ¿Va a valer más dedicarme a mi negocio hasta lograrlo que comenzar 50 negocios diferentes? ¿Va a valer más entregarme el objetivo que quiero alcanzar que a lo que viene? O sea, esto es para reflexionar. Meditar es esto que yo estoy haciendo. Yo no les estoy pidiendo o imponiendo que los hagan. Yo les estoy mostrando cómo es mi proceso de aprendizaje y lo que me hace resolver situaciones sumamente difíciles en mi vida. ¿Me explico? Entonces, en la medida en la que tú piensas para ti, no para mí, no para Fran, en la medida en la que tú sientas que tu vida también es oro puro, comienzas a entender por qué algunas cosas han pasado. Y esa es la pregunta de hoy. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando, cuando nadie te está vigilando, cuando nadie te está obligando? Te voy a poner ejemplo. Comes mucho, entrenas, lees, estudias, practicas, eres fiel. Todo eso tienes que verlo, porque eso demuestra quién realmente eres. Y ojo, neuroplasticidad, todo es corregible, pero el primer paso para curar una enfermedad es el diagnóstico. Si no sabes lo que tienes, no sabes qué tomar. Si no sabes qué hueso te rompiste, no te pueden operar. Entonces, el primer paso es diagnóstico, desde un punto de vista sincero, ni pesimista ni objetivo, diagnóstico. ¿Quién soy cuando nadie me está viendo? Y dependiendo de cómo te sientas contigo mismo, tú tienes que tomar acciones. Y si te sientes bien, pues vas en buen camino, pero tienes que tomar acción, porque quizás no tienes todo lo que mereces tener. Y si no te sientes bien, entonces tú tienes que decir, bueno, esto se acabó. No sé si vieron el podcast que tuve con Antonio Torrealba, pero él dijo algo maravilloso. Él dijo, me encanta hacer el ejercicio del cohete, le llama él. ¿Cómo es el del cohete? Lo leyó en un libro y él dice que simplemente cuando tengas que hacer algo, utiliza tu mente e imagínate un conteo regresivo como el de los cohetes cuando va a despegar. Estoy acostado. Muchachos, este es el mal. El enemigo está aquí. Se los voy a poner. Déjenme cambiarle aquí la cámara. Este es el mal. No le busquen otro enemigo, no culpen a más nadie. Este es el mal. Te lo voy a poner y tú me dices si eres tú o no eres tú en la cama, en la mañana. Sabes que te tienes que parar, sabes que tienes hambre, sabes que no has hecho pipí, sabes que no has tomado agua, sabes que tienes un montón de cosas que hacer y tú te lo voy a poner facilito. Que el cohete despegue. ¿Cómo despegan los cohetes? 10, 9, ¿sí o no? 8, 7. Y tú empiezas así. Yo lo hago, lo estoy haciendo. 5, 4, 3, 2, 1. Me paro y hago lo que tengo que hacer. Porque el control sobre mi vida, sobre las cosas que tengo que hacer, lo tengo yo. Si tú dejas que otra cosa tome el control, tú no vas a lograr hacerlo. Y mi enemigo este año va a ser el consumo de contenido, porque no te deja ni siquiera crear el contenido con el que puedes hacer dinero, sino que te consume la vida. Aquí tú entras, es una noticia, es un famoso, es un familiar, te da risa, te da susto, te sorprende. Es imposible competir con eso. No hay forma de competir con esa estimulación llena de falsedad, de falso perfeccionismo y de noticias falsas que te llenan de estrés, te preocupan, empiezas a mandársela a tus familiares, ahí quieres comprar cosas. Es demasiado estímulo. ¿Quién va a competir con eso? ¿Quién va a competir con eso? Entonces después, ay, es que me siento cansado. Ay, es que no tengo ganas de hacer nada. Ay, es que tengo sueño. Claro, porque estás como los niños. El estímulo es tal que todo lo demás te aburre. Entonces prende el cohete, cuenta hasta 10 y párate a hacer lo que tengas que hacer. Párate a hacer lo que tengas que hacer. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres? Yo estoy corriendo una empresa, estoy escribiendo un libro, estoy atendiendo, pero tengo que hacerlo. Si yo cada vez que tengo flojera me veo una película, me tomo una cerveza o veo un videojuego, créanme que no estaríamos logrando absolutamente nada. Ustedes saben cuál es el número de esta clase ininterrumpida que tenemos los lunes. Ininterrumpida.
hasta de vacaciones en la playa y sufriendo o con el corazón roto, he dado mi clase de mentalidad con ustedes, porque es que ese es mi compromiso conmigo. Se pueden conectar 20, se pueden conectar 50, se pueden conectar 100. Yo no lo hago para vanagloriarme, lo hago para que tú veas que hay personas que lo están haciendo y lo están logrando y tú tienes que hacerlo y tienes que lograrlo. Entonces, esos pequeños hábitos son los que van a hacer. Anota en tu cuaderno quién eres cuando nadie te está mirando. Fran, pero no sé qué es lo que voy a hacer con esa frase, mano. Te vas a sentar en silencio durante 15 minutos. Agarra el celular, ponlo completamente en silencioso, pon un timer de 15 minutos y dedícate 15 minutos a pensar quién eres tú cuando nadie te está mirando. Y deja que tu cerebro se encargue de todo lo demás. Te va a sorprender la capacidad que tienes para analizar y resolver. Para analizar y resolver. ¿Saben qué fue lo último que hice? No voy a escribir más copies en mis publicaciones hecho con inteligencia artificial. Me rehúso. Yo no soy tan estúpido como para no saber qué dice mi propio video. Yo no soy tan estúpido como para no poder decir 3 frases con coherencia. Y no me importa si no tiene SEO, si no tiene hashtag, si no está bien redactado. No me importa si tiene errores ortográficos. Pero si no lo hago ahorita, el daño va a ser irreversible. Si yo dejo de hacer el copy de mis publicaciones, si yo dejo de enviarle un mensaje a una persona para que me lo haga la inteligencia artificial, entonces yo solamente me estoy retrocediendo. Quizás no sea el mejor, la gente note mi error, pero créanme que tarde o temprano eso va a venir como una cuenta por cobrar. Y eso es muy importante. Ok, déjenme cambiar aquí la pantalla para terminarle de mostrar esto. Señores, convierte la intención en identidad. Con esto podemos prácticamente cerrar nuestra clase hoy. Convierte la intención en identidad. Cuando las cosas comienzan son sumamente fáciles. Piensen en el podcast. ¿Cuántos podcasts se vencen en el tercer episodio? Y si ustedes se comprometieran, si yo les digo, fíjense cómo es de fácil, que si yo les digo a ustedes, si tu podcast tiene más de 20 episodios, tú tienes que celebrar. Porque pasaste al 96% de los podcasts en el mundo. Yo les aseguro que todos ustedes van a hacer los 20 capítulos, así sea solamente para tener esa satisfacción. Pero ese número a mí nadie me lo dio. Ese número yo lo investigué, lo entendí, lo llevé a cálculo para poder sacarlo y transmitírselo a ustedes. Y en cualquier cosa que ustedes hagan en su vida, ustedes pueden hacer lo mismo para sus clientes. Y sus clientes pagan por este tipo de cosas. ¿Me comprenden? De eso es que se trata. ¿Qué aporte puedo hacer yo profundizando en mi entorno para poder ofrecerle un mejor servicio a mi cliente? Entonces, ese es mi estudio para ofrecer un mejor servicio con Infocus. Esta es mi clase, que es a su vez el desarrollo del tercer capítulo de mi libro. Y ustedes son la comunidad con la que nosotros vamos a revolucionar la creación de contenido. Entonces, es una cosa empujando la otra. Y no hay forma de que yo le diga a mi hijo, haz ejercicio mientras yo esté acostado en la cama. No hay forma de que yo le diga a mi hijo, tienes que leer y tienes que escribir mientras yo esté todo el día en el celular o usando la inteligencia artificial para todo. No hay forma de que yo estimule a mi hijo a colorear y a dibujar si yo no dibujo, porque somos seres humanos. Los seres humanos aprendemos por lo que vemos y no por lo que nos dicen. Si tú hubieses nacido en una cultura japonesa o un samurái, tú serías un samurái. Si tú hubieses nacido gladiador, tú serías gladiador. Si tú hubieses sido serías agricultor. Y ya ese experimento lo hicieron. Si tú agarras a un niño de una cultura pura y lo colocas en otro continente, el niño va a ser de la otra. Él no va a ser solamente lo que su ADN le transmite, sino lo que él ve. Si él ve que se puede pescar, va a pescar. Si él ve que se puede casar, va a casar. Si él ve que se puede casar con una persona de su propia familia, lo va a hacer normal. Pero nosotros tenemos que ser ese ejemplo para nuestro entorno y eso es lo que marca la gran diferencia. Entonces, mis queridos Carapalia, los dejo con esto, los dejo con una tarea muy bonita. Lo voy a regresar acá para que ustedes, ¿cuándo lo vas a hacer? A 15 minutos en este momento que nos vamos a ahorrar de la clase
para que tú te regales 15 minutos para responder esta pregunta. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a dar una guía súper básica. Vas a escribir la pregunta en un papel, te vas a sentar en tu cama, en tu silla, en donde tú quieras, que no te interrumpan, que sea silencio. Coloca un timer de 15 minutos. Fran, ¿por qué 15 minutos? Porque más de 15 minutos es sobrepensar, tampoco te va a hacer bien. ¿Me explico? Es como quien entrena de más, tampoco te hace bien. Tienes que tener 15 minutos, está comprobado que es suficiente. Y respóndete esto. Si tienes que tomar nota, toma nota. Y sobre todo di, ok, entendí. Ahora, ¿qué tengo que cambiar o qué tengo que hacer? ¿Dónde va a despegar mi cohete a partir de hoy para yo comenzar a hacer cosas espectaculares? Para yo comenzar a hacer lo que tengo que hacer. Mis queridos carapálidas, les mando un abrazo, la bendición en todas las religiones. Sepan que los valoro, los aprecio y que esto que digo tiene la única y pura intención de compartir lo que yo hago para mí. Lo que yo hago para mí. Solamente que lo comparto públicamente porque sé que ahí en esa pantalla hay alguien que también necesita hacerlo. ¿Ok? Les mando un abrazo y gracias por estar aquí.